Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hemos explicado que el tiempo litúrgico ordinario es tiempo para avanzar en la vida espiritual. Fue por eso que comenzamos a explicar en qué consiste avanzar en la vida espiritual. Hoy el Evangelio nos vuelve a preguntar, ¿cuál es el fruto que dan en nosotros las palabras y las gracias que Dios nos da? ¿Cuál es el fruto que damos en nuestra vida? Y explica que eso depende del tipo de tierra que seamos, del tipo de tierra que cultivemos y preparemos. Vamos a analizar los diversos tipos de tierra que Jesús nos presenta. En primer lugar, dice que las semillas caen en el camino, es decir, en una tierra que no está preparada. Una tierra de mucho ir y venir, que no tiene tiempo para detenerse y cultivar la propia tierra. Es aquel que nunca tiene tiempo para pararse a pensar en cosas espirituales, para pensar en las verdades más profundas, que no tiene tiempo para rezar, para meditar, para hacer una buena lectura. Por eso que este correr, este ruido no ayuda. Nadie puede pensar en avanzar en la vida espiritual si no deja un tiempo para el silencio y para la oración. Yo creo que por eso Dios detuvo nuestro mundo, nuestro correr en esta pandemia, para ver si salimos más ricos espiritualmente, interiormente. Jesús mismo explica que los pájaros que se comen estas semillas, las semillas de esta tierra, es el diablo mismo. Y así las personas acaban olvidando muchas cosas buenas, muchas ideas buenas que les podrían haber ayudado mucho. El segundo tipo de tierra, dice Jesús, es el terreno pedregoso, con poca tierra. Jesús, cuando explica esta parábola, habla más de esta poca tierra que tiene este suelo, y no tanto de las piedras del camino. Entonces, explica que se trata de las personas que tienen poca raíz, no tienen suficiente para mantener la planta y para hacer que dé fruto, no tienen suficiente. Aquí podría ser, por ejemplo, no tener suficiente vida de oración. Podrían ser las personas que tal vez van a misa los domingos para cumplir el precepto, pero no mucho más. No se confiesan, no tienen tiempo para rezar en casa, para asistir a un retiro, y así mueren rápido los deseos espirituales. Otros no tienen suficiente, por ejemplo, fuerza de voluntad. Entonces brotan rápido los buenos propósitos, pero rápido mueren por la falta de constancia. Otros tal vez no tienen suficiente, por ejemplo, espíritu de sacrificio. Y entonces, como dice Jesús, cuando aparece el sol que quema, no aguanta. Pero yo también quería fijarme en que es un terreno con mucha piedra dura, con muchos vicios que difícilmente vamos a lograr deshacer. El tercer tipo de tierra es esa que está llena de espinas, de plantas espinosas. Jesús explica que esta pequeña planta nace y que intenta crecer en medio de tantas otras, pero termina por ser sofocada por otros muchos deseos. Específicamente, Jesucristo habla de los cuidados mundanos y de los deseos de las riquezas. Y yo también pienso en las espinas, en las plantas espinosas. Estas sí crecen y la planta buena no. Todos conocemos estas plantas de los lugares desérticos llenas de espinas. Plantas que no tienen ni belleza
ni valor. Y son esas las que muchas veces sí crecen en nuestra vida. Plantas que no sirven para nada, plantas vanas, vanidades que cultivamos y que por último nos dejan vacíos. Pero no solo esto, sino que estas plantas espinosas, estos espinos, no solo no tienen valor, sino que además hieren y lastiman a las personas que están a nuestro alrededor. Por último, están las semillas que cayeron en tierra buena. Lo primero que Jesús aclara es que no todas dan el mismo fruto, no todas dan 100%, pero todas dan fruto. Ojalá que así sea también nuestra vida. Y entonces, ¿cuál es la tierra buena para estas semillas? La tierra cuidada, regada, trabajada. Si tienen tiempo, les propongo que lean el capítulo 5 del libro El Principito, que habla sobre este cuidado de la tierra que es nuestra vida. A todos nos acompaña la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.